realmente tuvo cobertura mundial. Ah, yo recuerdo, desde que estaba en el seminario, yo estudié del 82 al 86. Ahí, y a veces empezamos a escuchar, porque empezó a sonar muchísimo, un predicador llamado Jimmy Swaggart. Él era norteamericano. Él acaba de morir la semana pasada y tuvo una larga vida. Pero él fue conocido porque era un excelente predicador, era un evangelista, llenaba estadios. Y la verdad es que lo escuchamos bastantes veces. Tenía una cobertura, casi me atrevería a decir que mundial. Y era un hombre usado poderosamente por Dios. Y era, lo admito, lo digo claramente, era para nosotros un deleite escucharlo las pocas veces que pudimos hacerlo, porque lo transmitían por cable. Y fueron años de mucha influencia, donde él viajó prácticamente por todo el mundo, tenían un canal de televisión y todo eso. Pero a mediados del 88 estalló un escándalo, porque él se presentó en cadena nacional y ante las televisiones, reconociendo que él había fallado. El hombre cayó en adulterio. Y entiendo que más de una vez, pero la historia es mucho más sórdida que eso, porque en medio de su predicación él era tan celoso y un día denunció a alguien, al hombre que estaba al frente de una cadena PTL, en inglés, Praise the Lord, y era un canal de televisión que mayormente cantaban alabanzas, pero también tenían mucha variedad. Y uno de ellos, de los líderes principales, Jimmy Baker, fue denunciado por Jimmy Swaggart, que había hecho cosas malas. Y a veces uno no concibe, hermanos, por qué cosas como esas suceden, pero lo denunció públicamente. Jimmy Baker fue destituido, tuvo que renunciar a su cargo, pero porque era una empresa cristiana de televisión que sigue existiendo. Pero Jimmy Baker renunció, pero lo que hizo no solo fue admitir que había fallado, porque había evidencias, pero lo que hizo fue ponerle un detective a Jimmy Swaggart. Lo pagó y el detective lo encontró. Tomó las fotografías, las pruebas y todo eso. Y eso fue un escándalo mundial. Jimmy Swaggart salió en cadena nacional llorando. Todavía aparece en internet y admitiendo que había fallado. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque eso suscitó una polémica muy grande que persiste hasta el día de hoy. ¿Cómo puede ser que un hombre tan usado por Dios haya vivido así? Porque las evidencias mostraron que eso no fue una sola caída, eso fue algo de los últimos años. Y la gran pregunta que se hicieron los creyentes en todo el mundo, porque así sucedió, es, ¿pero cómo puede ser que Dios pueda usar a alguien mientras está viviendo escondidamente una vida así? Y la polémica duró años. Hubo algunas respuestas. Respuestas como, no es que Dios lo respaldaba a él, pero respaldaba su palabra. Y le digo, él pertenecía a las asambleas de Dios, lo disciplinaron, pero a él le pareció una disciplina larga. No quiso someterse, lo destituyeron. Y entonces pasó un proceso. Yo honestamente le perdí el rumbo, perdí la pista, pero después supe que volvió a predicar y incluso algunas veces, estando en Estados Unidos, me tocó ver algún periódico ahí que decía Jimmy Swaggart vuelve a predicar y estaba en la iglesia porque era de su propiedad en las instalaciones, pero fue muy triste la fotografía que pasaron ahí porque era un auditorio gigantesco, muy grande, para miles de personas, y está él predicando ahora otra vez, pero después de ser una asistencia de 3,000 o 4,000, casi 5,000 personas a quienes les predicaba cada domingo en su iglesia cuando no estaba de viaje o de gira, ahora se veían unas 20 o 30 personas.
Y eso fue lamentable, muy, muy doloroso y triste. Envejeció, siguió predicando y ya no sé detalles, pero la historia se reavivó porque la semana pasada anunciaron que él había muerto. Claro, esperamos en Dios que él haya tenido tiempo de reconsiderar, pero otra vez la polémica se reavivó. ¿Puede Dios usar a alguien que no está viviendo íntegramente? Y entonces quise tocar este tema a la luz de la Biblia, porque es relevante para nosotros. Y lo definiré en una frase. La frase es esta: presentarse a Dios aprobado, como dice la Biblia, es importante. Y le diré, el hecho de que Dios use a alguien no significa necesariamente que lo apruebe. Lo repito, el hecho de que Dios use a alguien no significa necesariamente que lo apruebe. Esto puede ser muy incómodo para quien tenga una moral íntima cuestionable. Incómodo pero saludable, porque es una verdad bíblica. Y no debemos olvidar lo que dijo Jesús: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Así que lo que vamos a hacer naturalmente es ir a las Escrituras, ir a la palabra de Dios con esta pregunta en mente: ¿puede Dios usar individuos sin que necesariamente los esté aprobando? Y tengo aquí varios casos, 6 o 7, solo veremos 2 en esta hora. Y yo espero que se dé cuenta, si no había visto estos casos en la Biblia, los personajes probablemente le recordarán, pero no sé si los había visto con esta óptica. Pero veremos 2 casos de hombres a quienes Dios usó, pero no necesariamente los aprobó. Así que veamos qué dice la Biblia al respecto. Aquello me parece que tiene mucho volumen. Les explico rapidísimo. Estamos transmitiendo ahora por YouTube, gracias a los muchachos y la tecnología. De la tecnología yo no sé nada, pero lo voy a decir ahora para la iglesia por esta razón, porque a veces sucede que los niños se ponen inquietos. No los culpo. No es un tema que les pueda atraer mucho a los niños. Y yo admiro a los niños que pueden comportarse bien en la casa de Dios y admiro a sus papás. Hacen bien. Pero en casos donde los niños estén demasiado inquietos, a veces lo que han hecho los papás es salirse, estar allá afuera o irse a su casa cuando el niño está demasiado inquieto. Bien, encontramos una solución. Estamos transmitiendo y acá en el salón de eventos hay una pantalla gigante. Y ahí se está transmitiendo. Sí, así que si sucede que algunos papás empiezan a batallar, algún papá o mamá empieza a batallar con sus niños que están muy inquietos, espero no estar dando que lo estén entendiendo como permiso. Es un grado extremo. Es bueno que los niños estén en el santuario. Es bueno que aprendan a hacerlo. Pero si se da un caso extremo de estos, entonces con toda confianza pueden ir al salón, cuidar a su niño mientras usted ve la predicación. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios. Y veremos un caso primero que es más breve y luego uno que tiene más material en la Biblia. Miren el caso de Faraón. Faraón, aquel faraón que oprimió a los israelitas, ¿se acuerda? No el faraón de quien la Biblia dice que recibió a José y lo apreció y luego recibió a la familia de José cuando vinieron porque él murió, pero luego dice la Biblia que se levantó otro faraón. Y él no amaba ni a José ni a su familia y de hecho oprimió a los israelitas. Bien, veamos algunas cosas de este faraón que con esta óptica, con la óptica de este tema, ¿puede Dios usar a alguien aunque no lo aprueba? Y vamos a Éxodo, al libro de Éxodo capítulo 14, por favor. Éxodo capítulo 14. Y más adelante usted se va a dar cuenta por qué le digo que el tema es relevante para nosotros hoy. Porque, mire, el caso que yo le mencioné de este varón Jimmy Swaggart no es único, hermano. Ya pasó en algún lugar, en alguna iglesia cercana, cuando alguien fue señalado de una falta terrible y entonces el argumento que él esgrimió, eso no es cierto, y eso no es cierto. Al final se descubrió que sí era cierto. Pero el argumento que él decía: si Dios me está usando
¿Cómo creen que yo voy a haber hecho eso? ¿Cómo podría Dios usarme de la manera que me usa si eso que me están señalando fuera cierto? Y al final resultó que era cierto. Entonces, cada vez que suceden cosas así, la gente se pregunta. Eso mismo que le mencioné al principio. Pero hermanos, la credencial de un hombre, la credencial de una persona que lo presenta como aprobado, no son las señales y los milagros. De hecho, la Biblia dice que en los últimos tiempos, ¿se acuerda? El anticristo va a engañar a muchos. ¿De qué manera? Señales y milagros. Y él no va a ser una persona íntegra. Las señales y los milagros no son la credencial que comprueba que una persona es aprobada. Lo que es el señalamiento o aquello en lo que debemos fijar la mirada es en su carácter. Es el carácter. ¿Saben que la Biblia dice que después del Señor Jesucristo, el hombre más grande que ha estado sobre la tierra es? No. No. Juan el Bautista. Jesús dijo, de entre los nacidos de mujer, no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista. Pero él ninguna señal hizo. ¿O sí? No. Pero su carácter y su empeño en cumplir la voluntad de Dios. ¿Tú quién eres?, le dijeron. Tan grande Juan el Bautista, hermanos, que algunos pensaban que era el Mesías, ¿sí o no? Y no estuvieron satisfechos hasta que vinieron y le preguntaron, ¿eres tú el que había de venir? Y él dijo, no, no lo soy. ¿Quién eres pues? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Pero detrás de mí, ¿verdad? Detrás de mí viene uno de quien no soy digno de desatar de rodillas el calzado de sus pies. Ninguna señal hizo. Sin embargo, el testimonio de Jesús fue ese. De entre los nacidos de mujer no se ha levantado uno más grande que Juan el Bautista. No depende de las señales, depende de la vida, depende de la integridad. Así que veamos el caso de Faraón, capítulo 14 de Éxodo, y unos versículos nada más. Naturalmente no podremos ver todos los capítulos porque hay mucho material, pero Éxodo 14, leo desde el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Mire el 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, ¿qué cosa? Encerrados están en la tierra. El desierto, ¿qué? Los ha encerrado. Déjeme ubicarlo en el contexto, hermano. Aquí es cuando los israelitas huyeron de Egipto, cuando salieron de Egipto, ¿ok? Por fin Faraón los dejó ir después de todas las señales y milagros, y la última de ellas, esta señal fue cuando murieron los primogénitos. Y los dejan ir, pero después que los dejan ir, Faraón se arrepiente y dice, ¿qué es lo que hicimos? Dejamos ir a los esclavos. Y su orgullo, porque es el gran problema de Faraón, tremendamente orgulloso, terriblemente orgulloso, esto le suena como una derrota. De hecho, Faraón los deja ir en mucha parte porque toda la nación de Egipto lo que hacen es, van a acabar con el país, vamos a terminar muertos todos, incluso les dieron muchas riquezas y les pidieron que salieran, pero Faraón va tras ellos. Versículo 3 es lo que dice, Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, los van siguiendo, el desierto los ha encerrado. Y mire el 4, ponga atención, y yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Para qué? Lo siga. ¿Y qué más dice? Si puede subrayar, hágalo. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Seré glorificado en Faraón. Dios no está probando a Faraón, pero usa el orgullo que tiene este hombre terrible para glorificarse. Versículos 17 y 18. Mismo capítulo 14, pero versos 17 y 18. Y he aquí... Leo desde el 15. 14:15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí?
Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo, ¿qué? Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Aquí tiene el caso de un hombre. Dios no lo aprueba, pero Dios lo usa para su gloria. Se glorifica en él. ¿Sabe que la Biblia habla de Ciro, que hará lo que yo quiero? Pero eso lo veremos después. Mire, veamos otro caso, hermanos, el caso de Balaam. Pero antes déjeme comentarle, Dios nunca aprobó a Faraón, pero usó su orgullo para cumplir sus propósitos y para glorificarse, porque esto fue también una lección para el pueblo de Israel. Nunca se olviden, les dijo Dios, que fueron esclavos, y Dios los sacó de la esclavitud con brazo fuerte y mano extendida. ¿Se acuerda? La fiesta de la Pascua que los judíos celebran todavía es un recordatorio de la gloria de Dios, que los sacó de la esclavitud y los libró de la muerte. Así que tiene ahí el caso de un hombre a quien Dios no aprueba, pero que usa para su gloria. Y no es el único, apenas estamos empezando. Pero mire el caso de Balaam. Vamos al libro de Números, capítulo 22. Esa es una historia muy interesante que tiene que leerse con cuidado. Números, capítulo 22. Voy a leer desde el versículo 1, desde el inicio. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Ahí ya habían salido de Egipto y iban atravesando el desierto. Y habían conquistado muchas ciudades. Habían conquistado una ciudad amurallada y bien cuidada como Jericó. Y Dios hizo algo maravilloso. Así que la fama de Dios empezó a extenderse. ¿Se acuerdan del temor de Rahab cuando escondió a los espías? ¿Qué dijo? Los israelitas estaban temerosos y 10 de los 12 espías que envió Moisés, ellos dijeron que había gigantes en la tierra y que estaban menospreciando a los israelitas, pero la realidad era contraria, porque Rahab dijo que todos ellos estaban temblando, sabiendo que venía el pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Ella lo dijo, porque sabemos que Jehová pelea por ustedes. Ese era el temor, Jehová pelea por ellos. Así que la fama le precede. Cuando van a llegar con Balac, hijo de Zippor, entonces él tiene miedo y hace algo. Aquí estoy leyendo el versículo 2. Y vio Balac, 22:2, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen. Versículo 6. Ven pues ahora, te ruego. Voy a regresar, perdón, me brinqué algo importante. Verso 5. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Mire, ¿qué llevaban en la mano? Dádivas de adivinación. Eso tenía que haber sido suficiente para que Balaam lo rechazara. Pero llevaban algo más. Llevaban sobornos. Llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Mire, hermano, pero qué necesidad de preguntarle a Dios. ¿Sabe que hay cosas por las que no necesitamos orar? Uno tendría que orar por todo, pidiéndole dirección a Dios.
Pero ¿a usted le parece que un hombre de fe, que un hombre de Dios debería preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo ves? ¿Estará bien que yo vaya y maldiga a alguien? ¿Ah? Un hombre de Dios puede preguntarse algo, que si puede maldecir a alguien. Y más le diré, es que no es cualquier alguien, es el pueblo de Dios. Señor, ¿estará bien que yo maldiga a tu pueblo? Desde ahí se ve lo que había en el corazón de Balaam. De hecho, no tengo el tiempo de leerle todo, pero en el nuevo, más adelante, después del libro de Números, hay partes donde Dios dice, una de ellas es en el libro de los Salmos, usted puede encontrarlo, donde Dios dice que Balaam quiso maldecirlo, dice, pero yo no le hice caso. Esa era la intención del corazón. Versículo 9. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, lea conmigo por favor, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. A ver, hermanos, ¿no sería eso suficiente? No vayas con ellos, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Eso tendría que ser suficiente, ¿no? Pero no fue suficiente para Balaam. ¿Sabe por qué? Por lo que había en su corazón. Había una codicia irrefrenable. Siga leyendo conmigo. 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. ¿Ve la frase? No me quiere dejar ir, es como si está terqueando. Y luego, 14. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho. ¿Y qué más? Haré todo lo que me digas. Un rey le está diciendo, haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, mire, estas son apariencias, hermano, pero porque lo recibió. Aunque me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Alguien pensaría, bueno, Dios cambió de opinión, ahora le está dando permiso. Mire, hermano, no se engañe, vea el cuadro completo. Le digo eso, vea el cuadro completo y lo va a ver completo más adelante. Pero es como, ¿se acuerda usted cuando el pueblo de Israel se quejó en el desierto porque querían carne? Dijeron, hastiada está nuestra alma, tenemos fastidio de este pan tan liviano. Les caía comida del cielo, pan de noble, dice la Biblia. Y se fastidiaron y pidieron carne. ¿Y qué hizo Dios? Les dio carne hasta que brotó por sus narices, dice la Biblia. Dios les concedió eso. ¿Pero estaba Dios contento? No. Se enfermaron y murieron. Mucha gente murió. Dios estaba enojado. Estaba enojado por este hábito que tenemos, no solo los israelitas, pero a veces nosotros. Ese hábito de terquear hasta que conseguimos lo que queremos. ¿Por qué cree que la Biblia dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella? Grábelo. La bendición de Jehová es decir, lo que Él quiere darte. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque a veces sucede, está en la Biblia casos donde hay alguien pidiendo y pidiendo y pidiendo y lo obtiene, pero añade tristeza. Es lo que dicen los salmos. Les dio lo que pidieron, pero vino mortandad sobre ellos. Ese es el cuadro completo. Siga leyendo conmigo, por favor. Levántate y vete con ellos, pero haz lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana, verso 21, y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab, y la ira de Dios se encendió porque él iba.
Y el ángel de Jehová se puso en el camino. Mire, ahí está lo que le digo, el cuadro completo. Si es que Dios le está dando permiso, si es que verdaderamente Dios de buena gana, de acuerdo completamente con él, le está dando permiso que vaya, entonces ¿cómo explica esto? Verso 22, la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos, y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino. E iba por el campo, entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó. ¿Por qué se enoja tanto, hermano? ¿Por qué se enoja? Porque el asna no quiere avanzar. ¿Y cuál es el afán de Balaam? Ir, llegar. ¿Qué es lo que está en el corazón de él, en su mente? La recompensa. Hay un pasaje que vamos a leer más adelante completo, que dice, pero se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Igual. Versículo 27, se echó el asna, y entonces el 28, entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? Lea conmigo, por favor. He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Le pregunto otra vez, ¿no sería suficiente para que el Balaam se regrese? Son muchas cosas, pero él va adelante porque la codicia de su corazón lo impulsa y sigue. Entonces, mire, vamos hasta el versículo 38. Balaam respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac y vinieron a Kiriat Usod, y Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. El día siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde ahí vio los más cercanos del pueblo. Y entonces, es largo el capítulo, no lo puedo leer todo, pero cada vez Balaam bendijo a Israel. Ahora escuche, ¿sabe por qué lo bendijo? Dios no le permitió. No pudieron salir palabras de maldición de su boca. Pero, versículo 25, Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Estaba obligado. Y dijo Balac a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. Y luego empieza el capítulo 24 y versículo 9. Mira el versículo 10, ahí termina la última bendición. Entonces, 24:10, se encendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, ya que los has bendecido ya 3 veces. Y entonces le da una última oportunidad, pero no lo maldice. Versículo 25. Pareciera el final de la historia, no lo es. 25. Entonces se levantó Balaam y ¿qué? Y se fue y volvió a su lugar. Y también Balac se fue por su camino. Después de bendecirlos por última vez. Parecería que todo acabó bien, pero no. Ahora yo quiero recordarle algo, hermano. Los capítulos en la Biblia no cierran las historias. La Biblia originalmente no fue escrita por capítulos ni por versículos. Por ejemplo, este libro de Números es un libro.
Es un libro. Y los capítulos y los versículos los hicieron los estudiosos de la Biblia para facilitar. Usted dirá, ¿para facilitar qué? Bueno, por ejemplo, usted cuando comparte el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué dice? Números 6, 24 y 25. ¿Cómo dice? Los están viendo por la cámara. Números 6, 24 y 25. El Señor te bendiga y te guarde. Es la bendición sacerdotal. ¿Qué? ¿Qué dice? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Él tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Dónde está? Números 6, 24 y 25. ¿Cómo va usted a localizar eso? Busca el capítulo, busca los versículos. Así plantea el mensaje del Evangelio también. La Biblia dice Romanos 3:10. Si no estuviera dividido por capítulos y versículos, entonces tendría que buscar o marcar. ¿Me estoy explicando? Esa es la razón. Pero lo digo por esto, porque no es que se acabó el capítulo 24 y terminó la historia. No, la historia continúa. Mire el 25:1. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. ¿Y qué pasó? El furor de Jehová se encendió contra Israel. Y ahí pasó una tragedia. La historia completa es esta. Míreme acá, por favor. Le voy a decir, y se le voy a probar más adelante con la misma Biblia. El cuadro completo aquí, antes de dejar el libro de Números, o por lo menos esta parte, que es la parte larga de la historia. Balaam dice, no puedo maldecir a Israel. O sea, de su boca no puede salir la maldición. No es que no quiero, no es que quiero ser obediente a Dios. No puede, Dios no se lo permite. El no puedo es con mayúsculas y negritas. No puede aunque lo quisiera hacer. Pero ¿sabe qué? Recibió los sobornos. ¿Y sabe por qué? Porque él dijo, no puedo maldecir al que es bendito por Dios, pero te voy a decir cómo destruirlos. El pueblo de Dios no puede ser maldecido porque tiene la bendición de Dios sobre su vida. Pero si lo haces pecar, déjeme explicárselo de manera simple. Es como alguien que sale y, de una manera muy simple, está lloviendo, ¿ok? Y entonces sale con una sombrilla. La sombrilla le cubre. Está lloviendo, como anoche, ¿verdad? Y la sombrilla le cubre, pero si la persona sale de la sombrilla se va a mojar. ¿Sabes qué es lo que nos guarda a nosotros los cristianos? ¿Qué dice la Biblia? El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué más dice? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Qué más dice? Él te librará del lazo del cazador. ¿Pero dónde está? Ahí, al abrigo del Altísimo. Él te librará del lazo del cazador. ¿Qué más? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Qué más? Escudo y adarga es su verdad. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. Y sigue hablando unas promesas maravillosas, porque está al abrigo del Altísimo. Pero cuando sale de esa cobertura, se expone, es vulnerable. Esas promesas son fieles y son verdaderas mientras está. Por eso inicia así el Salmo. El que habita, no es el que va de visita, hermano. El que pasa de vez en cuando. El que habita al abrigo del Altísimo. Caerán a tu lado 1000, dice más adelante, y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero es el que habita al abrigo del Altísimo. Es esa cobertura. Así que lo que hace Balaam es tan tétrico, tan terrible, tan diabólico, que le dice a los enemigos, mientras están andando en los caminos de Dios, no hay agüero contra Israel.
No hay maldición que funcione. Pero si consigues que pequen contra Dios, eso los hace vulnerables. ¿No dice la Biblia, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿qué? Anda como león rugiente buscando a quien devorar? Si usted puede y ve cómo cazan los depredadores, puede ver al león o al tigre o a quien esté ahí acechando. ¿Y sobre quién se van? No se van sobre el montón, hermano. Han estado tiempo observando y viendo y se van sobre quien se apartó de la manada. Quien se alejó o el animalito tierno, sea una cebra o sea un bebé, se aparta de quien le puede proteger. Y la única, si tuviera que terminar ahora, le diría, hermano, la única forma en que usted y yo como hijos de Dios vamos a estar seguros es estando cerca de Él. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Pues Balaam le dice a Balac el secreto. Consigue que se aparten del Señor. Consigue que quebranten su ley. Consigue que pequen. Y Balac hizo algo. Usó a estas mujeres. El pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Ahora, le dije que se le iba a mostrar con la Biblia. Capítulo 31 de Números. Capítulo 31 de Números, versículo 16. Ahí está la venganza de Israel contra Madián. Dios les dijo que hicieran guerra contra Madián y que destruyeran todo, pero no lo hicieron. Y mire el reclamo de Moisés, 31:15. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? ¿Qué dice el 16? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Ellas, ¿por qué? Consejo de Balaam. Ahí está. Ahora, ¿hubo consecuencias de esto? Sí. Balaam terminó muerto. Pero lo que le iba a decir, hermanos, el consejo no fue gratuito. No, por supuesto que no. Vean otros pasajes de la Biblia conmigo. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15. Vamos al Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 2:15. ¿Lo encontró? Voy a leer versículo. Es que aquí tiene una descripción de personas que hacen maldad. Voy a leer desde el versículo 7. Libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Por cierto, no puedo resistir este comentario. Mire lo que dice de Lot. Este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pero le pregunto a usted, ¿quién llevó a Lot ahí? Él solo. Él solo. Y llevó las consecuencias. Afligía su alma justa por viendo todo lo que hacían los de Sodoma y Gomorra. Pero nadie le pidió que se fuera ahí, hermano. Él se fue. ¿Mande? Y no se salía viendo lo que pasaba. Y fue terriblemente afectado. Al final, toda su familia fue afectada. Sigo leyendo. Versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden,
como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas. Mire qué suave lenguaje está usando aquí. Quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Aquí está el 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual, ¿qué dice? Amó el premio de la maldad. ¿Qué es lo que le está diciendo esto? Él hizo una maldad, pero no la hizo gratis. Lo sedujo la avaricia. Verso 16, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Dice que amó el precio de la maldad, o el premio de la maldad. Pero miren lo que dice Judas. Un poco para adelante. Judas. ¿Dónde está Judas? El libro de Judas. Antes de Apocalipsis. Solo tiene un capítulo. Mira el versículo 11. Leo otra vez un poco atrás, versículo 8 hasta el 11. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Y mire, lea conmigo el 11, por favor. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Señala a tres personajes, que son Caín, Balaam y Coré, y de cada uno señala defectos muy serios. Pero de Balaam dice: se lanzaron por lucro, por beneficio monetario. Este fue el problema de Balaam. Un último pasaje, Apocalipsis 2:14. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Leo desde el 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mire el 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eso es lo que hacía Balaam. Así que no crea que estaba nadando en el aire, hermano. Es por todo esto. Eso es lo que hizo Balaam. Ahora, regresemos para terminar en el libro de Números. Ahí vamos a concluir. Y quiero señalarle algo nada más, que es importante, muy importante. Números. Capítulo 22. Cuando uno ve toda la historia de Balaam, entonces, y la considera toda la historia, yo le pregunto, ¿era Balaam alguien aprobado por Dios? No, definitivamente no. Sin embargo, hermano, quiero que note algo. A propósito, no le leí las bendiciones que pronunció sobre Israel. Y no las voy a leer todas, pero sígame ahí en el capítulo 22, por favor. ¿Ya lo encontró? Números 22. Versículo 7.
Y él tomó su parábola. Esta fue la primera vez que estaba ahí, viendo a Israel. Y supuestamente Balac esperaba que maldijera a Israel. Tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme ¿a quién? A Jacob. Y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo, ahí está, he aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Es capítulo 23, perdón. Discúlpenme, por favor, hermanos. Discúlpenme, es capítulo 23, versículo 8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Eso hizo enojar a Balac. Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí has proferido bendiciones. Y luego, mire otra vez, versículo 15. Entonces él dijo a Balac: ponte aquí junto a tu holocausto y yo iré a encontrar a Dios ahí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso ¿qué? Palabra en su boca. Es lo que le digo, es que estaba cautivo del Señor en ese sentido. Puso palabra en su boca y le dijo: ve, vuelve a Balac y dile así. Y vino él y aquí que estaba junto a su holocausto y con él los príncipes de Moab y le dijo Balac: ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Lea conmigo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Mire qué maravilloso es el Señor que dice: no ha notado iniquidad en Jacob. Piensa en esta frase: no ha notado iniquidad en Jacob. No había fallas en Israel. Pero miren la bendición de Dios cuando Dios mira con amor a sus hijos. No ha notado iniquidad en Jacob. Sigo leyendo: ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Dios lo ha sacado. Tienen fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero. ¿Entendemos eso? Es decir, no hay ningún tipo de conjuro, de hechizo, de maldición que funcione contra Israel. Y escuche, hermano, ni contra usted como hijo de Dios, si anda en sus caminos. Dice la Biblia: por tanto, de la manera que habéis creído en Él, así andad en Él. No solo es creer, pero es caminar en Él. Y sigo leyendo: tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. Verso 25. Entonces Balac le dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Y luego capítulo 24, verso 1. Esta escena es impresionante. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos, ¿qué vio? A Israel. Imagínense la escena. Vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo: dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios. Mire qué privilegio y qué responsabilidad. El que vio la visión del Omnipotente. Por favor, subraye la siguiente frase: caído pero abiertos los ojos. ¿Qué significa esa frase? Caído pero abiertos los ojos. Balaam se da cuenta que está teniendo una visión de Dios. Y por eso bendice a Israel. Por eso la bendición de Dios
viene a través de él por el Espíritu de Dios para bendecir a Israel. Tiene bien abiertos los ojos, sabe lo que está sucediendo, pero está caído. Su corazón está luchando entre la codicia y el hacer lo que Dios le dijo. Y entonces, mira lo que dice, caído pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Esa frase, hermanos, caído pero los ojos abiertos, lo que está diciendo es, veo lo que Dios quiere. Y veo lo que Él quiere que diga y haga. Y veo lo que va a pasar con Israel. Pero eso que me están ofreciendo, eso será mío. Está caído. Y antes que termine todo su tiempo con ellos, ya determinó lo que va a hacer. Pero mire, el Espíritu de Dios vino y no le dejó pronunciar maldición, sino bendición. Así que miren lo que pronuncia. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto y tiene fuerzas como de búfalo. Devorará las naciones enemigas. Desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos, lea conmigo por favor. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. ¿Qué es eso? Es una bendición. Pronunciada ¿por quién? Por Balaam. ¿Lo está usando Dios? Sí, lo está usando para bendecir. Pero en el cuadro completo, ¿es Balaam un varón aprobado? No, hermano. Y eso probablemente responde a la pregunta que hice al inicio y que mucha gente se sigue haciendo cada vez que se repiten casos como esos. Pero ¿cómo puede una persona tan usada por Dios pasarle estas cosas? Pues mira el caso de Balaam. Y no es el único caso, hay más. Pero aquí nos vamos a detener hoy. Y yo le ruego que ponga eso en su corazón, hermano. Lo ponga en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Y están ahí para amonestarnos a nosotros. A los que han alcanzado, ¿qué? Los fines de los siglos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros en este siglo también podemos enfrentar situaciones donde uno tiene que decidir. El apóstol Pablo, hermano, en Gálatas 1:10, él escribió, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Gálatas 1:10. Pues si todavía procurara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él se enfrentó con eso. ¿Se acuerda que llegó el apóstol Pablo y ahí estaba Pedro reunido en una reunión donde había judíos y gentiles? Y antes que llegara Pablo, Pedro estaba ¿con quién? Con los gentiles. Pero cuando llegaron los judíos, entonces Pedro se separó de ellos y se juntó con los judíos. Y Pablo vio eso y le llamó y lo reprendió. Dice, ¿por qué haces esto? Lo reprendió públicamente porque eso era hipocresía. ¿No corremos los creyentes del Nuevo Testamento y los creyentes de hoy el riesgo de caer en ese problema de Balaam? Por eso es que la Biblia dice en 2 Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No usado, pero aprobado por Dios. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El testimonio que dieron acerca de Jesús en Hechos 2:22, la Biblia dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Y sobre todo, hermanos, sobre todo, la voz que se oyó del cielo en el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? Y en el día del bautismo de Jesús, la voz del Padre, que dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Él fue aprobado por Dios. Y ese es el camino suyo para nosotros y es la invitación de Él para nosotros. Así que yo quiero animarle en ese sentido, Señor. Señor, ayúdame a andar
en esta vida y guárdame de caer en el error de Balaam por lucro o de Faraón o de algunas otras personas. Y no se deje engañar, hermano. No se deje engañar pensando, si tal persona, si con ellos están sucediendo milagros, entonces seguro que está bien. Ese es como su credencial de ser un ungido del Señor. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús en Mateo 7:21? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no qué? Profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, fíjese que en ese pasaje no dirá, eso no es cierto. No, lo único que les dirá, de cierto os digo que nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Puede ser que tuvieron un ministerio y puede ser, hermano, porque Dios usó una burra para hablarle a Balaam, ¿verdad? Hay un pasaje donde el apóstol Pablo dijo, unos predican a Cristo por envidia, ¿se acuerda? Otros por contienda, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Y qué diremos a esto? Que de todas maneras el evangelio de Cristo es proclamado. Dios se glorifica, igual como se glorificó en Faraón, a pesar que no lo aprobaba. Así que tenga cuidado, hermano. Si usted va a evaluar una vida, que le diré, finalmente eso es algo que no nos toca, le toca a Dios. Pero cuando usted esté pensando, ¿será de Dios o no será? No se fije en las señales, fíjese en el carácter. Cuando Pablo le escribió a Timoteo y a Tito acerca de los distintivos de un obispo, de un obrero de Dios, la mayor parte de las cosas que mencionó tienen que ver con el carácter, con la forma de ser, con el estilo de vida. Dios le dé discernimiento en todo, hermano. Y Dios nos ayude sobre todo, porque el propósito final de este mensaje es que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Las palabras finales que el Señor dirá cuando nos presentemos delante de Él, las palabras finales para los que van a entrar con Él será, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es aprobado. Aprobado por Dios, no por los hombres, pero por Dios. Ore conmigo, por favor. Padre, te damos muchas gracias esta tarde por el manantial de aguas inagotable que es tu palabra. Y Padre, bendito seas, ayúdanos a madurar y a crecer en la fe. Pero desafía nuestro corazón sobre todas las cosas, Señor. Desafía nuestra vida para que procuremos con nuestra vida honrarte, Señor. Y buscar no solo ser usados por ti, pero encima de eso, ser aprobados por ti. Señor, ayúdanos. Yo ruego en esta noche por cada varón, como jefe de familia, como cabeza del hogar. Señor, guíalos. Dales fortaleza, sabiduría. Ayúdanos, Señor, para ser buenos esposos, buenos padres de familia. Y ruego por cada mujer, como ama de casa, como ayuda idónea y también instructora de los hijos, Señor. Ayúdalos en la responsabilidad que nos has dado como padres de familia. Guíanos. Danos la fuerza y la sabiduría tuya. Y por cada uno de nuestros jóvenes y nuestros niños, Señor, guárdalos del mal, protégelos y úsalos para tu gloria. En el nombre bendito de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.